Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a hablar de derecho romano. El derecho romano es un modelo de ordenamiento jurídico sobre el que se alzan los cuerpos jurídicos modernos, vigentes en la mayoría de los países civilizados. El derecho romano, en sentido amplio, es el conjunto de principios y preceptos y normas que rigieron las relaciones jurídicas del pueblo de Roma, desde la fundación de la ciudad en el 756 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el 565 después de Cristo. El derecho romano en sentido estricto es el conjunto de principios y normas jurídicas contenidas en el Código, el Digesto, las Institutas y las Novelas, que son distintas partes de la compilación justiniana nombrada Corpus Iuris Civilis. Periodos históricos de Roma. Bien, recordemos que el derecho es un producto de la cultura de los pueblos, de las sociedades, y por lo tanto, el derecho romano está muy vinculado a la época en la que fue creado. Por lo tanto, vamos a dividir el estudio del derecho romano según sus periodos, para luego, desarrollado el derecho por periodos, vamos a analizar cada uno de los institutos que surgen del derecho romano. Tenemos en primer lugar a la monarquía, la cual va desde el 756 a.C. hasta el 509 a.C. El gobierno de la ciudad-estado de Roma estaba a cargo del rex, el rey, que era elegido por el Consejo de Ancianos. Tenemos por otro lado el periodo de la República, la época que va desde el 509 a.C. al año 27 a.C. La República se instauró al derrocar al último rey, Luciano Tarquino el Soberbio. Cuando ocurrió la muerte del político y militar Julio César, se desató un conflicto entre Marco Antonio y Octavio, el sobrino nieto de Julio César, último que triunfó e instauró el imperio. Y tenemos por último lugar a la época del imperio, que va desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. La época imperial puede dividirse en dos épocas. La primera es el Principado, que va desde Augusto a Diocleciano y Constantino, también llamada el Alto Imperio. La segunda es el Dominatus, que partiendo de los príncipes concluye con Justiniano, que es también llamada el Bajo Imperio. Adelantar simplemente que la época imperial se caracterizó por ser un periodo en el cual el gobierno era unipersonal y autocrático, en que todo el poder residía en la persona del emperador, cuyas decisiones no estaban sujetas a las leyes. Octavio adoptó el nombre de Augusto, que significaba elegido por los dioses, y fue el primer emperador de Roma. Tras la muerte de Teodosio, en el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió entre sus dos hijos, para poder gestionarlo y defenderlo mejor. A Arcadio le correspondió la zona oriental, lo que se llamó el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, mientras que a Honorio le correspondió la parte occidental, también llamado el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma. La invasión de Roma por parte de las tribus germánicas, allá por el año 476 después de Cristo, finalizó el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente perduró hasta el siglo XV. El ius y sus preceptos, y el fas. Entramos a analizar entonces la primitiva normativa que existía ya por la monarquía romana. Esta sección del video menciona los preceptos. La palabra precepto equivale a instrucciones o reglas que se establecen para regular un arte o facultad, formando un cuerpo de doctrina. Por preceptos del derecho se entiende aquellas reglas prácticas dictadas para la convivencia social, que, sin llegar a tener el carácter de normas jurídicas, son el fundamento de todos los deberes jurídicos del hombre, tanto en sus relaciones individuales como sociales. Los juristas romanos redujeron a 3 los preceptos del derecho, señalando que aquellos eran: en primer lugar, vivir honestamente; en segundo lugar, no dañar a otro; y en tercer lugar, dar a cada uno lo suyo. Empecemos por el primer precepto, que es vivir honestamente. Es más un precepto moral que del derecho. Comprende preferentemente las reglas imperativas que se vinculan con las buenas costumbres y con el orden público, y cuya violación trae aparejada una sanción legal. El precepto atañe a la libertad individual, porque debiendo el individuo ajustarse a las reglas de la moral, se ve constreñido a no realizar aquellos actos que las violen, dado que hay leyes que sancionan la transgresión a todo principio moral. Por ello, el derecho, en función de este precepto, castiga el incesto, la bigamia, el adulterio, etc. En cuanto al segundo precepto, no dañar a otro, es el precepto que consagra el principio fundamental de la seguridad personal y entraña la prohibición legal de ofender o causar un perjuicio en la persona o los bienes de otro individuo. Por ello, la ley castiga al que hiere o injuria a un semejante o mata a un animal ajeno. El último precepto, dar a cada uno lo suyo, es aquel que establece el principio de defensa de la propiedad, pues equivale al deber de cumplir con las obligaciones contraídas, recibiendo cada cual lo que legítimamente le corresponde.
Por ello, la persona que ha vendido una cosa recibe un precio y está obligada a entregarla al comprador. Por faz se entiende la norma religiosa, el derecho divino revelado por los dioses, que regulan las relaciones del hombre con la divinidad. Por lo tanto, era un derecho perfecto a la vez que eterno e inmutable. Las fuentes antiguas indican que el faz estuvo identificado con el ius, el derecho, pues ambos exigían que un acto determinado, un comportamiento, estuviera conforme a la voluntad de los dioses para ser lícito. Así el faz era la lex divina, la ley divina, y venía a ser la norma dictada por los dioses, por lo que comprendía los aspectos jurídicos de la religión, por lo que se le llamaba ius divinum, mientras que el ius era la lex humana, y por eso comprendía las normas de convivencia entre los hombres, y era llamado ius humanum. La iustitia y la jurisprudentia. Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Por ello, para el derecho romano, la justicia es una virtud que tiene su expresión en la voluntad permanente de observar fielmente las leyes y de dar a cada uno lo suyo. La justicia exige una voluntad y no un hecho, ya que es la intención lo que determina si lo realizado es justo o injusto y no el acto. Por eso es que no actúa justamente quien diera a cada uno su derecho por temor a un castigo, ni tampoco obraría injustamente aquel que no lo hiciera por una causa excusable. La justicia como voluntad es constante, pues no obra con justicia quien otorga un derecho al otro y luego se lo quita. La justicia es perpetua, pues debe consistir en la intención firme de dar a cada uno lo que le corresponde, y no limitada por tiempo determinado. La jurisprudencia era considerar el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Incluir el conocimiento de las cosas divinas, que corresponde a lo espiritual, y no al ámbito de lo jurídico, se explica pues, desde la antigüedad, las reglas relativas al culto tuvieron carácter legal y gran influencia en los derechos de los ciudadanos, siendo este derecho divino una rama del derecho público. Sobre el conocimiento de las cosas humanas se refiere no solo a las que se destinan al uso del hombre, como los fundos o las tierras, sino también al hombre como persona, sus derechos y sus deberes. División romana del derecho. Tenemos por un lado el derecho subjetivo, que los romanos consideraban el conjunto de facultades o prerrogativas útiles a una persona, por cuya causa una ejecuta a otro, se abstiene de obrar o puede ser exigida la prestación de algún servicio. Estas facultades pueden ejercerse activa o pasivamente, según sea que se refieran en quién reside el derecho o en quién radica el deber correlativo. El derecho objetivo comprende el conjunto de normas reguladoras del ejercicio de las facultades y del cumplimiento de los deberes que integran el derecho subjetivo, estableciéndose como regla de obrar. Como ya lo señalamos en otros videos del canal, ambos están en íntima conexión, pues son como las dos caras de una misma moneda, pues el derecho subjetivo supone una norma que lo regule y el derecho objetivo supone una facultad a regular. Derecho público y derecho privado. Los romanos distinguieron entre derecho público y derecho privado. El derecho público contempla el estado de la cosa romana, y en su órbita se encuentra el régimen de las cosas sagradas, de los sacerdotes y de los magistrados. Además le concierne lo referido a las ceremonias de la religión, nombramiento y poderes de los pontífices, organización de los comicios y del senado, y la jurisdicción de los tribunos, ediles y pretores. El derecho privado es el que pertenece a la utilidad de cada cual. Por ello, refiere a los intereses de los particulares, fijando las condiciones y límites de la actividad individual. El derecho privado regula las relaciones mutuas entre los ciudadanos, fueran de carácter patrimonial o familiar. Está dado por los preceptos que emanan del derecho natural, del derecho de gentes y del derecho civil. La diferencia radica en la esfera de aplicación de uno u otro. El derecho público regula fundamentalmente la constitución y la actividad del Estado, y las relaciones que tiene con los individuos que integran la comunidad y las que pueden surgir con otros estados. El derecho privado está destinado exclusivamente a regir las relaciones entre los particulares, que forman una misma sociedad. Y como siempre, si el video te ha gustado, dale like, suscríbete, coméntame las inquietudes que te hayan quedado con respecto al video y espero verte nuevamente en un próximo video. Muchas gracias.